Se acabó la fiesta, señores. Sheinbaum le cierra la puerta en la cara a los políticos corruptos que están acostumbrados a ganar elecciones a su manera y a servir a intereses extranjeros. A partir de hoy, la lealtad a la patria no se negocia. La presidenta cumple su palabra y envía hoy mismo al Congreso una ley contundente y definitiva. Quien quiera gobernar nuestro país o nuestros estados tiene que ser 100% mexicano, sin dobles caras, sin pretextos y sin un plan B fuera del país. Para ser presidente de la República o gobernador, las nuevas reglas son estrictas y claras. Mexicano por nacimiento. Nada de naturalizaciones por conveniencia. De sangre mexicana, se exigirá ser hijo de padre y madre mexicanos. Lealtad exclusiva. Queda estrictamente prohibido adquirir otra nacionalidad. Renuncia obligatoria. Quien hoy tenga doble nacionalidad y quiera gobernar, tendrá que renunciar definitivamente a esa otra bandera. Arraigo real. Se tendrá que comprobar haber vivido en México por lo menos durante 20 años. México es para los mexicanos que conocen, sufren y aman esta tierra todos los días. Quien quiera el honor de dirigir a la nación debe entregarle su vida entera a nuestro país, sin tener un pie puesto en el extranjero por si las cosas le salen mal. La soberanía se defiende y a la patria se le respeta. Candidatas, candidatos a presidentes de la República y gobernadores solamente pueden tener la nacionalidad mexicana. La iniciativa la estaremos enviando el día de hoy al Congreso y para ello le pedí a Luisa María Alcalde, consejera jurídica, que pueda presentar esta iniciativa que estuvo trabajando desde hace 2 días con el doctor Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, ministro de la Corte. Juntos estuvieron revisando porque hay algunas indicaciones que ya venían en la Constitución, pero no eran claras. Entonces, Luisa nos va a presentar la iniciativa y al final de la conferencia, como todos los jueves, Mujeres en la Historia. Adelante, Luisa. Muchísimas gracias, presidenta. Con su permiso, bueno, pues presentamos esta iniciativa, esta reforma constitucional que estaremos presentando ahora que inicia ya el nuevo periodo respecto a la renuncia a la doble nacionalidad para poder ser presidente, presidenta, gobernadores o jefa o jefe de gobierno. Adelante. Actualmente, el artículo 82 y 116 y 122 de la Constitución establecen que para ocupar la presidencia de la República o ser gobernador, gobernadora o jefa de gobierno es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento. El artículo 32, a su vez, establece lo siguiente: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Así dice el artículo constitucional. Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas. Por ello, para garantizar que el interés y soberanía nacional sea quienes guíen a los gobernantes, se propone incluir el supuesto de quienes ya tengan otra nacionalidad. La propuesta sería la siguiente. Adelante. Artículo 86. Para ser presidente o presidenta se requiere
ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata y haber residido en el país al menos durante 20 años. 2 párrafos adicionales. Quien ejerce el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, y quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título 4 de esta Constitución. Esta redacción que hoy se presenta para el caso de presidente o presidenta también se contempla para el artículo 116, que es en el caso de gobernadores, y 122, que es el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se propondrá, una vez aprobada la reforma constitucional, reformas a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país del cual se sea nacional. Entonces, esta ley va a establecer los pasos, que es recurrir al INE previo a ser registrado como candidato, y todos los pasos que debería hacer una persona que teniendo esta doble nacionalidad tenga que renunciar a ella de desear inscribirse como candidato. Esta sería, Presidenta, la propuesta. Es cuanto. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Estaremos presentando esta iniciativa de reforma constitucional. El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad, ni por, digamos, haberla obtenido por ser hijo o hija de algún, no, más bien hija solamente, de algún padre o madre, porque así dice la Constitución, por tenerla por otra razón, que actualmente en la Constitución no queda claro, y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad, no queda claro que deben renunciar a si tienen otra nacionalidad antes de ser candidato. Y ahora lo que estamos proponiendo es eso, al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro estado o nación del mundo. Bueno, esta es la propuesta y ahora sí vamos a las preguntas. Buenos días, Presidenta. Wendy Fernández, de Global Energy y Poder México. ¿Cuál es el beneficio concreto para nuestro país de impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la presidencia o a una gubernatura? Que el interés superior sea México, ningún otro país. Y eso es así de sencillo y así de profundo. ¿Y considera que una reforma de este tipo ayudará a evitar gobiernos con problemas que hoy sí han causado daños al país, como los señalamientos a Rubén Rocha en Sinaloa, los casos de Huachicol o los gastos excesivos dentro de los gobiernos como el de Quintana Roo con Mara Lezama? No tiene que ver una cosa con la otra.
Lo que estamos diciendo aquí es que un gobernador, un presidente, una presidenta, tiene que garantizar el interés supremo del bienestar del pueblo y de la nación. Y que cuando se tiene doble nacionalidad, un gobernador con doble nacionalidad, pues tiene dos intereses. Representa a dos estados o no representa, es ciudadano de dos naciones distintas. Y al ser ciudadano de dos países distintos, pues no está claro que su interés supremo sea el interés nacional. Y frente a injerencias, pues es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos. Eso no quiere decir, porque ha habido gobernantes mexicanos que no tienen doble nacionalidad, que le abren la puerta a la injerencia extranjera. Pero por lo menos garantizar que no tengan otra nacionalidad, que no tengan otro interés más que el interés supremo de México. Muchas gracias, presidenta. Es decir, si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernador, antes de inscribirse a la candidatura por el partido político como independiente, debe renunciar a su otra nacionalidad. Entonces ahí tomará la decisión la persona si de veras quiere ser gobernador o gobernadora para representar el interés de México. Repito, eso no quiere decir también que haya mexicanos que no les guste andar abriéndole las puertas a gobiernos extranjeros. Esa es la historia de México, pero por lo menos que garanticemos que solo son mexicanos. Bueno, vamos. A ver, la compañera. Gracias. Presidenta, justo de este tema, ayer Cabeza de Vaca anunció su aspiración para competir por la presidencia. ¿Esta iniciativa le cerraría las puertas en definitiva? Y también comentarle, él tiene un… Está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país, ¿no? Ya nada más eso, imagínense. También preguntarle, él tiene problemas legales respecto a denuncias, eso también es un impedimento y no sería suficiente. Sí, pero ese impedimento, no sé si quieran comentar eso. Si una persona tiene una orden de aprehensión emitida por un juez, ¿puede ser candidato? Sí puede ser candidato, aunque tenga una orden de aprehensión de un juez. ¿Estamos seguros de eso? Sí, es un impedimento. A ver, vamos a buscar el artículo donde dice que sale. Porque cuando vino, le voy a decir por qué tengo mi duda. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Fox, ayer lo platicábamos, le inventa un delito con el objetivo de que no pueda inscribirse a la presidencia de la República como candidato. Le quitan el fuero. No solo le quitan el fuero, sino el problema era que teniendo un delito, siendo responsable de un delito, no podía inscribirse como candidato. Por eso me entró la duda ahora que lo dijeron. Bueno, a ver si buscamos el artículo ahorita. Este sale. Va. Por otra parte, preguntarle… ¿Por qué no poner los requisitos para ser candidata o candidato? Adelante. También preguntarle, Presidenta, en el caso del senador Enrique Insunza, él se separa de Morena, sin embargo mantiene el cargo de legislador y por lo tanto el fuero. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta decisión que tomó el legislador? Ya lo comenté yo en otras ocasiones, ¿no? Okay. Y por último, de mi parte, también había comentado que iba a insistir acerca a Estados Unidos sobre las pruebas que tienen ellos acerca de los cargos que imputan a los 10 ciudadanos. ¿A través de qué mecanismos el gobierno ha insistido sobre estas pruebas que tienen ellos? Ya lo hemos mencionado eso varias veces, ¿no?
Ya hemos hablado de ello. Perfecto. Laura Arana, del Sol de México. Gracias. Presidente. Vamos, a ver, ¿quién por acá? ¿Quién no ha preguntado? Ya preguntaron mucho. A ver, ¿quién es la compañera que está atrás, que está levantando la mano? A ver, hasta atrás, la compañera que está atrás. Ni alcanzo a ver, solo veo su manita que está así. Atrás, la compañera que está atrás, que estaba levantando la mano. A ver, mientras pon los requisitos, por favor. Y en la ley electoral también. ¿No? ¿No encontramos quién? Bueno, a ver, la compañera atrás que no ha preguntado ella. Belmont, ¿tienes los requisitos? Sí. O sea, el requisito para ser presidente, gobernador, gobernadora en la Constitución y en la ley electoral. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional 6 meses antes del día de la elección. No ser titular de una Secretaría de Estado, Subsecretaría o de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución, no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado o en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Este fue incorporado por nosotros, que es el que no haya nepotismo. 83. El presidente entrará a ejercer su encargo 1 de octubre y durará en 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en fin, vamos más abajo. Ahí no viene en la Constitución, ninguna baja más, nada que tenga que ver con que tenga una orden de aprehensión. Sí. Ni al comenzar el periodo constitucional, cuando el presidente solicite licencia, nada, ahora sí, estaba yo equivocada. Adelante, ministro, si quiere comentar. Habla de… Lo que pasa es que el tema de las personas que tenían un orden de aprehensión o que incluso están siendo procesadas, dio un debate hace algunos años en la Corte de si suspendían o no sus derechos políticos. La Corte decidió, por ejemplo, que tratándose de personas que están procesadas pueden votar, y a partir de ese criterio fue que ya se fue abriendo para que pudieran votar en reclusorios o en centros de reclusión. El criterio es que una orden de aprehensión, a pesar del texto que tiene otro precepto de la Constitución, no impide que alguien se registre para poder ser candidato,
porque podría ser muy fácil, no digo que este es el supuesto, yo no me refiero ahorita a ningún supuesto en particular, que pudiera obtenerse una orden de aprehensión y con eso quitar a alguien de la contienda, pero este criterio ha evolucionado. Efectivamente, cuando fue el caso del presidente López Obrador, estaban todavía vigentes otros criterios y prácticamente cualquier cuestión de carácter penal hacía que no se le pudiera registrar como candidato, pero lo que se quiso hacer en aquel momento fue quitar el llamado fuero y procesar al presidente López Obrador antes de que fuera candidato e incluso ya estando detenido, ya quitarlo de la contienda. Era un supuesto diferente. Aquí tendríamos que ver qué diría el Tribunal Electoral, que es a quien le correspondería, si una persona que tiene un orden de aprehensión pretende postularse a algún cargo de elección popular. Mi opinión, por los precedentes que ha habido, es que sería un criterio garantista tratando de permitir que la persona pueda competir. Otra cuestión es si ya en el transcurso, por alguna cuestión, se le vincula a proceso y en esta vinculación a proceso se dicta una medida cautelar de prisión preventiva y entonces por razones obvias pues ya no podría competir ni ejercer el cargo en su caso. Gracias. ¿Una sentencia en firme? Las sentencias a veces establecen la suspensión o la pérdida de derechos políticos. Esto también es muy cuestionable constitucionalmente. Habría que ver cada caso concreto. Los jueces normalmente lo hacen en automático. Dictan una sanción, una pena y ponen la pérdida o la suspensión por un tiempo de derechos políticos. Esto es cuestionable constitucionalmente y habría que ver cada caso concreto. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Solo por el tema de la doble nacionalidad, en el caso de Cabeza de Vaca, el Tribunal Electoral determinó que no podía ser candidato a diputado plurinominal en la pasada elección. Usted recordará que buscó ser candidato. Le negaron el registro como candidato pluri porque fue considerado prófugo de la justicia y toda vez que tenía la condición de prófugo de la justicia no pudo ser registrado. Solo, digamos, porque se preguntaba, ¿no?, sobre este tema. Qué bueno que lo aclaras. Ahora, sobre el tema del Tribunal Electoral, también ayer resolvió que Somos MX, Somos México, tiene que cambiar el nombre del partido político y tiene que también que cambiar la nomenclatura. Esto porque se podría generar una percepción, una especie de afinidad hacia el nombre del partido, toda vez que dicen ser México. Yo no me siento representado por esa, no siento que eso sea México, este partido político, y seguramente muchos de los que estamos aquí nos están viendo no se sentirán identificados. Ese cambio ahora está ordenado por el tribunal y ayer se acusaba por parte de los liderazgos de este partido político que el tribunal recibió presiones desde arriba para que les cambien el nombre y el color de su partido político. ¿Tiene una opinión al respecto, Presidenta? Bueno, desde el Instituto Nacional Electoral se le dio registro a este partido y desde entonces se dijo tiene que cambiar de nombre porque llamarle México a un partido político, pues no creo que nadie pueda ponerse el nombre de México y menos Somos México, es mi opinión. Pero independientemente de mi opinión personal o de la opinión de todos, fue una orientación del Instituto Nacional Electoral. Y ellos se inconformaron y el Tribunal Electoral lo que dice, a ver si sale la resolución del tribunal porque es interesante, porque lo mencionan, que no debería de usarse el nombre de México en un partido político y el color rosa pues es el color del Instituto Nacional Electoral. Entonces, por eso se pide que se cambie para que no se confunda con el color del INE no se toca. O sea, antes pedían estos mismos
que el INE no se tocara y ahora utilizan el color del INE para ser un partido. Un partido, pues es un partido, es una parte de la sociedad, no es la sociedad. Entonces, a ver si viene abajo. A ver, aquí está. La controversia se originó con la resolución del Consejo General del INE, por la que otorgó el registro como partido político nacional a la agrupación Personas Sumando en 2025 AC, bajo el nombre provisional Somos México y el emblema Somos MX, pero le ordenó modificar su denominación, emblema y elementos gráficos al estimar que el verbo somos en combinación con México genera un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva que puede inducir al electorado a considerar que la organización representa al país en su conjunto, mientras que el emblema es semejante a los utilizados por los partidos políticos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur. Inconforme con tal resolución, el partido interpuso un medio de impugnación para revocarla con el argumento de que el Consejo General introdujo una restricción no prevista en la ley. Abajo, para la resolución ya. Al resolver el asunto, a propuesta del magistrado presidente Gilberto Batis García, la Sala Superior estimó que los agravios del partido son parcialmente fundados, pero insuficientes para alcanzar su pretensión de revocar la determinación recurrida. Consideró que la resolución del INE no precisó adecuadamente los parámetros ciertos, objetivos y verificables, pues ello depende de una prohibición expresa y cáustica de la frase Somos México. En fin, esencialmente ese es el argumento que estima la autoridad electoral, que al decir Somos México, pues puede confundir a la gente, porque todos somos México, todos y todos somos México. Entonces un partido pues es una parte de la sociedad, no es Somos México. Entonces ese es el argumento que establece la autoridad electoral y ellos tendrán que presentar pues un nuevo nombre para poder participar en la elección. Por otro lado, Presidenta, cambiando un poco de tema, el día de ayer el diario El Clarín dio a conocer que la empresa Madero Group, quien es dueño de la marca La Derecha Diario, uno de sus socios mayoritarios, Fernando Cerimedo, sí era todavía socio 3 días después de que, mandara, presuntamente así lo ha manejado la Fiscalía de Bolivia, mandara a matar a su esposa embarazada en un atentado que pues quedó registrado en cámaras y que aquí se ha comentado. La Derecha Diario negó que tuviera algún vínculo Fernando Cerimedo, sin embargo, con esta investigación del Clarín, pues se revela que sí, el socio mayoritario, uno de los socios mayoritarios de este medio de comunicación, pues todavía era socio, todavía era dueño de La Derecha Diario cuando se dio este lamentable hecho. Y bueno, pues más allá de ello, La Derecha Diario ha insistido en que pues ellos tienen las manos limpias, que Cerimedo no representa el medio, pero sí era el dueño del medio cuando se dio este lamentable hecho. ¿Tiene usted algún comentario al respecto? Bueno, la publicación que yo puse aquí dice ahí claramente Negre, que es otro de los socios de La Derecha Diario, que es su socio Cerimedo. Es dicho por él mismo. A ver, pon otra vez el... De hecho, el Clarín revela que se vendieron las acciones de Cerimedo 3 días después de haber sido aprehendido. Esto es que sí seguía siendo dueño y pues sí era el socio, ¿no?, mayoritario de esta empresa. No, pero se reivindicaban como algo único. Si en diciembre del 2025, que es celebrando con mi socio Cerimedo. O sea, Javier Negre, de La Derecha Diario, dice celebrando con mi socio Cerimedo. Le mandamos saludos a Claudia Sheinbaum.
Yo también les envío saludos. Bueno, Javier Negre dice es mi socio. ¿Qué pasa con esta persona que, como bien tú dices, es detenido en Bolivia? Por cierto, traen ahí un tema el presidente y el vicepresidente de Bolivia. Es detenido en Bolivia, denunciado por su pareja por haberla querido asesinar, estando embarazada, y hace otras revelaciones la pareja de los vínculos de Cerimedo con agencias de Estados Unidos y la manera en que opera la derecha a diario. A partir de ahí se viene pues todo este escándalo. Entonces, Javier Negre dice, no es mi socio, no es socio de la derecha a diario. Bueno, él mismo dijo que era socio. Y ahora, en efecto, el Clarín lo que dice es no, incluso cuando lo detuvieron seguía siendo socio. Fue unos días después cuando ya se retiró él de la sociedad de la derecha a diario. ¿Y por qué es relevante la derecha a diario? Pues porque ha sido un medio que es utilizado a través de estos mecanismos que hemos platicado varias veces, de mucho dinero en las redes sociales para generar opinión a partir de una media noticia o noticias falsas o calificativos de un gobierno o de personas, y en particular han querido intervenir en la política mexicana desde el exterior, porque así es, desde el exterior, vinculándose con personas en México. Entonces lo que dijimos nosotros es sencillamente lo que hacen y además, ¿qué pasa con ellos? Bueno, uno de ellos pues es un feminicida, o presunto feminicida, vamos a poner, declarado por su propia pareja, a la que intentó asesinar. Y pues lo que dice hoy el diario El Clarín es que no han dicho la verdad, porque esta persona seguía siendo socio después de que fue detenido o en el momento en que es detenido. Y que ahora se le ha abierto una cuarta carpeta de investigación por vínculos con el narcotráfico al señor Cerimedo. Por último, Presidenta, el día de ayer estuvo presente la activista Ángela Davis. Ahora está muy buena. Esa no la tenía. O sea, Cerimedo… No, sí, Cerimedo está haciendo ahora en una cuarta carpeta de investigación. ¿En Bolivia? En Bolivia. ¿Por vínculos con el narcotráfico? Sí, porque contactó a sicarios para mandar a ultimar a su esposa. De hecho, en fotografías que se han filtrado a la prensa del teléfono de la señora Beller, se ve cómo Cerimedo seguía escribiendo al teléfono es lo que ha trascendido en medios de comunicación con el oficio de la Fiscalía de Bolivia, donde se da a conocer que en los peritajes del teléfono de la señora Beller todavía Cerimedo seguía escribiendo para ver si los sicarios habían tenido éxito. O sea, a ver, es que esta parte no la conocía, tengo que ser muy franca. O sea, los sicarios que contrató para matar a la esposa ¿pertenecían al narcotráfico? Es lo que se empieza a investigar ahora, porque los sicarios, cualquier sicario, tiene el vínculo o se presume que tiene un vínculo con un grupo delictivo, en este caso con el narcotráfico, y también se dio a conocer que Cerimedo seguía escribiendo, de hecho, al teléfono de la señora Beller para preguntar si se había, si habían tenido éxito en la ejecución de la esposa embarazada. Esto se dio a conocer ayer. Nosotros lo registramos en Subjetivo MX sobre cómo es que se dan a conocer estas nuevas capturas de pantalla del teléfono de la señora Beller, y también en diversas entrevistas Beller ha narrado cuáles eran los planes de Cerimedo para intervenir en las elecciones mexicanas y en las elecciones del 2027. Muy interesante, ¿no? Porque la manera en que buscan intervenir es llamando al gobierno narcogobierno, como si hubiera vínculos con el narcotráfico, cuando él es el que tiene vínculos. Bueno, presuntamente tendría vínculos. No, pues hay que seguir este caso. Sí, gracias, Presidenta.
Por último, la activista Ángela Davis ayer se presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, fue un evento que se desbordó, se habilitaron más espacios, inclusive la explanada, una explanada para que se pudieran congregar los jóvenes. Y bueno, como estudiante de la UNAM, también hay que decirlo, una de las frases poderosas que ocupó ayer es que hay que contrarrestar el fascismo que se ve en el mundo, señaló Davis, también afirmando que en el marco del avance del fascismo en el mundo, la desesperanza no es una opción, y señaló que es un acto radical o es un acto de activismo el generar esperanza en otras personas. Dijo la activista que tiene que pensar que el primer trabajo de un activista radical es generar esperanza, o sea, es persuadir a la gente de que un mundo mejor es posible. ¿Usted coincide, Presidenta, que un acto radical de cualquier activista que diga luchar por los derechos humanos, por el avance de más y nuevos derechos para las nuevas generaciones, tiene que ser provocar esperanza? Ángela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Es una mujer que toda su vida ha luchado por la defensa de las libertades y los derechos. Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho, que le preguntan ¿qué es el feminismo? Y dice, es considerar a una mujer persona. Así de simple y sencillo. Y en efecto, pues ha tenido una historia de lucha muy admirable en Estados Unidos por los derechos en su momento de los negros en Estados Unidos, en contra del racismo, del clasismo y también en contra del machismo y a favor de las libertades. Entonces es una mujer admirable. Gracias, Presidenta. No me presenté. Máximo Allende, de Subjetivo. Gracias. Vamos, ya vámonos, ¿no? Hoy es temprano, pero ya nos vamos. A ver, compañero, denme, sí. Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, ayer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer detalles de los lineamientos después de la consulta a la que convocó, y en esta conferencia de prensa se comentó cambios, por ejemplo, en el artículo 12, para aclarar, digamos, las dudas o la intención de censura de estos lineamientos. Y aquí en la revista Zócalo, desde que iniciamos este proyecto, hace casi 26 años, hemos seguido el tema de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a las audiencias, y acompañados por catedráticos de la UNAM, de muchas universidades, y periodistas independientes, todos preocupados por los derechos de las audiencias. Y en este tramo de época, de un cuarto de siglo, pues hemos atestiguado cómo los empresarios de la radiodifusión se han venido oponiendo a los derechos de las audiencias. La ley Televisa, recordamos esa foto donde fueron conductores de televisión al Senado a presionar en la época de la ley Televisa, en fin. Por eso nos llamó la atención el comunicado de ayer de la CIRT, luego de que se dieron a conocer el avance de estos lineamientos, que respaldó estos derechos de las audiencias. Entonces, pues nos llamó la atención por esa histórica oposición a reconocer a las audiencias, y nos llamó la atención que se sumaran a estos lineamientos. ¿Los empresarios estaban equivocados, estaban malinterpretando los lineamientos, o qué se les concedió para ahora respaldar este documento? México está cambiando y hay una gran mayoría, a diferencia de la primera vez que se presentó la ley para garantizar el derecho de las audiencias, esa ley ya fue aprobada. Ahora, lo que estábamos discutiendo
o poniendo a consulta pública, más bien, por parte de la comisión, es los lineamientos para garantizar ese derecho. Entonces le pido a Luisa que nos aclare esta parte, porque no se concedió nada, sencillamente se aclaró bajo qué condiciones se puede poner una multa. Adelante, Luisa. Con su permiso, presidente, en efecto, bueno, el 21 de agosto concluyó esta consulta pública que duró varios días por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Ayer tuvieron sesión para definir ya la conclusión de este proceso. Quiere decir que se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación estos lineamientos, y ayer nos explicaba la consejera presidenta en qué consistieron algunos de los cambios, y tienen que ver con precisar, digamos, no dejar espacio a interpretación. Por ejemplo, en el caso de las sanciones, incluso ahí se enlistan las 3 posibilidades por las cuales puede intervenir la comisión, que ya en este espacio hemos comentado. Por ejemplo, si los medios de comunicación no emiten su código de ética. Una de las responsabilidades importantes y de los avances en esta ley es que todos los medios tengan códigos de ética. Bueno, si no se emiten esos códigos de ética, puede actuar la comisión. Una segunda tiene que ver con no nombrar a un defensor o defensora de las audiencias. Esa es otra de las obligaciones importantes, tener una persona que reciba las quejas de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Cualquiera de nosotros que escuchamos la radio o que vemos la televisión. Entonces, si alguno de los medios, estamos hablando de televisión y radio, no nombra a su defensor o defensora, la comisión puede actuar. Y un tercer motivo es no tener un mecanismo eficaz. Es decir, yo nombro a mi defensor o defensora, pero pues finalmente no hay un lugar en donde puedo llevar a cabo mi queja, no contesto, no respondo, no tengo un mecanismo eficaz. Entonces, tener el mecanismo eficaz para que se puedan resolver estas quejas sería la tercera posibilidad en la cual puede intervenir esta comisión. Eso fue aclarado en los lineamientos y creo que finalmente se dio un debate plural. Para eso son las consultas públicas. Ayer nos comentaban, hubo más de 8,000 comentarios, varias propuestas de diferentes grupos, unos de ellos sin duda la Cámara de Radio y Televisión, la CIRT, que como bien usted señala, sacó un comunicado, pues digamos, de alguna manera respaldando el trabajo que realizó esta comisión de manera plural para concluir un avance histórico en nuestro país. Al día de hoy podemos decir que lo que dice la ley va a ser efectivo a través de los lineamientos, ya con plazos establecidos para que los medios puedan cumplir con estas nuevas obligaciones. Bien, consejera, si me permite igual, bueno, olvidé decir, presidenta, que hay que reconocer la iniciativa de usted para presentar este tema tan polémico para los concesionarios, pero mucha gente respaldamos desde hace mucho tiempo la necesidad de estos lineamientos y también pues la consulta misma, ¿no? Yo creo que hay que reconocer eso de su gobierno. Consejera, en su comunicado del 28 de julio, la CIR, luego de reconocer esta apertura del gobierno federal, dice: entendemos y apoyamos el mandato regulatorio para avanzar en el tema de la protección de las audiencias. Sin embargo, en su inciso 3, apartado tercero, dice: se pretende establecer un recurso de inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará diciendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no. Luego, en su comunicado del 10 de agosto, dice, se inconforma en este sentido, dice: además la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no ha informado que su intervención solo ocurrirá a solicitud de quien presente la queja ante el medio y en todo caso se constreñirá a temas procedimentales.
en ningún caso sobre temas de contenido editorial, ni con respecto a las determinaciones del defensor de la audiencia que nombre cada medio de comunicación. Esto dijo la CIR en su comunicado. Esto nos estarían diciendo que no habrá multas cuando concesionarios continúen mintiendo, como TV Azteca, que dice que México es un narcoestado, en fin. ¿No habrá multas para estos concesionarios entonces? Es muy importante esta pregunta porque en ningún momento en realidad había una pretensión por parte de la Comisión de multar en el caso de los contenidos. Lo que los medios deben hacer es una autorregulación, por eso ellos emiten sus códigos de ética y ellos nombran a sus defensores. De lo que se trata es poner a disposición de las audiencias un mecanismo para poder quejarte si consideras vulnerado alguno de tus derechos. Uno puede ser el derecho a la información veraz. Entonces tú puedes ir y quejarte y decir, bueno, considero que en este noticiero tal contenido contenía información no veraz y entonces que inicie ese proceso. Entonces, ¿qué sucedió durante esta consulta? Que se aclaró con mucha precisión que no hay una intención de la comisión o no podría la comisión sancionar en específico. O sea, no es la comisión quien valora de manera final si hubo o no una mentira. ¿Quién hace esa valoración? El defensor o la defensora de audiencias. Es la persona que va a valorar los dichos del quejoso, de la audiencia, y en su caso de considerar que debe haber una rectificación, saca una recomendación donde se dice, bueno, se recomienda que aquí se aclare, que aquí se rectifique, que aquí se dé espacio para un derecho de réplica. Entonces se trata de la persona nombrada por los propios medios, por eso es una autorregulación, quien va a tomar esta determinación. En efecto, en los lineamientos queda mucho más claro esta circunstancia que, como hemos dicho en este espacio, en realidad es lo que siempre se pretendía, pero para que no hubiera esa posible interpretación distinta, pues se aclara de manera específica en este proceso de consulta. Entonces, no habrá sanción y entonces, ¿dónde queda el derecho de la audiencia? No, bueno, queda el derecho de audiencia en tener un mecanismo eficaz para que tú puedas quejarte y tener una persona que reciba esa queja, la analice y tenga que resolver sobre ella. Va a recomendar en caso de que determine que no cumpliste con tu código de ética. Antes no existía ningún mecanismo eficaz, estaba simplemente a la expectativa de qué se dice y qué se presenta en los propios medios. Hoy, como derecho de la audiencia, es que tienes un mecanismo para presentar, en caso de que consideres vulnerado tu derecho, esta queja y alguien te va a responder, alguien va a analizar esa queja y va en su caso a determinar si hay o no esta violación de tu derecho. Ayer la comisionada Solano le preguntamos, consejera, perdón. O sea, ¿quién determina una multa? Durante todo este periodo que se discutió los lineamientos, la acusación era que el gobierno quería censurar y que si un medio de comunicación decía algo que no le gustaba al gobierno, entonces el gobierno le iba a poner una multa. Entonces lo que tú dices es, TV Azteca dijo algo que es mentira, o Radio Fórmula dijo algo que es mentira. ¿Quién tiene el derecho de ponerle una multa por decir mentira? Nosotros no estamos de acuerdo en que sea el gobierno, ni tampoco la comisión, porque entonces raya en la censura. O sea, ¿hasta dónde puedes tú multar a alguien por lo que dijo? ¿Quién determina si eso que dijo es mentira o no? O si es una opinión contra el gobierno, por ejemplo. Entonces nosotros no queremos ejercer la censura porque no estamos de acuerdo en la censura. Entonces no estamos de acuerdo en que la comisión
multe a un medio de comunicación por el contenido de lo que dice. No, no estamos de acuerdo con ello, porque siempre hemos luchado por la libertad de expresión. ¿Qué buscamos? Que en los medios, en todo caso, se busque que haya opiniones diversas, porque en general no es así, o se dicen mentiras. ¿Qué opción alternativa tenemos a que el gobierno sancione o que una comisión autónoma técnicamente sancione por el contenido? Porque con eso no estamos de acuerdo, porque eso raya en la censura. ¿Qué opción tenemos? Bueno, que haya una persona que defiende el derecho de las audiencias. Y entonces un individuo, una persona, un ciudadano, una ciudadana, cualquier persona del pueblo de México puede decirle a esta persona: oye, no estás cumpliendo con tu código de ética de medio y además dijiste mentiras. Por ejemplo, que en tal lugar hubo una balacera, como le hizo Loret de Mola en una ocasión. Bueno, ciudadanos de ese pueblo pueden decirle al derecho de las audiencias: oye, es mentira lo que dijiste, aquí no hubo nada, y aquí está la prueba. ¿Qué tiene que hacer ese medio con su defensor de audiencias? Decir: tengo esta queja públicamente, tener un espacio público donde diga: he recibido quejas de este tema y pido al medio que aclare. Puede parecer que no es suficiente. Bueno, pero es un avance democrático muy importante. Que el medio esté obligado a publicar su código de ética. Que el medio esté obligado a nombrar a un defensor de las audiencias. Y que ese defensor de las audiencias tenga un mecanismo claro y transparente para recibir la queja de las audiencias. Es un tercero, incluso nombrado por el propio medio. Podría decir uno: bueno, no es suficiente porque a lo mejor van a seguir diciendo mentiras. Bueno, pero es un avance importantísimo. ¿En qué puede poner la comisión una multa? Porque no nombraste a tu defensor, porque no publicaste tu código de ética, porque no tienes un mecanismo transparente y accesible para poderte quejar. Son esencialmente las tres razones por las cuales la comisión puede poner una multa. Que un medio de comunicación se niegue a poner su defensor de las audiencias. Entonces hay un llamado y si no se cumple, pues entonces puede haber una multa. Pero por el contenido de lo que publica, no. Porque entonces el tema es quién está censurando. ¿O estamos censurando, sí o no? Y nosotros no queremos caer en que digan que el gobierno censura, porque no estamos de acuerdo en la censura. Y no estaríamos de acuerdo en una regulación de ese tipo. Por eso generamos un mecanismo que ya está en la ley y que ahora ya tiene lineamientos claros para que las personas que escuchan la radio, que ven y escuchan la televisión, puedan quejarse ante el medio.